bienvenidos, bienvenidas a este programa el día de hoy que abordaremos la figura tan importante de don Mariano Otero. A nombre de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego de la Escuela Judicial Electoral y en el mío propio, Octavio Vado, sean todas y todos bienvenidos. Para abordar la figura de este ilustre jalisciense, el día de hoy nos acompaña el doctor don Rafael Estrada Mitchell. El doctor es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente forma parte del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y sobre todo es director de la importante revista Tiempo de Derechos de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez y Jáuregui Pro Derechos Humanos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muy querido y admirado, Octavio. Eh, eh, Siempre es un placer hablar con un constitucionalista de fuste y un conocedor como es usted. Un placer y un honor. Mil gracias a usted y a la Escuela Judicial. Muchas gracias. La intención de estos programas, que tendremos uno al mes, es abordar a estas plumas destacadas del constitucionalismo mexicano en particular, pero también de la ciencia política, que han construido buena parte de la doctrina y de los conocimientos sobre los cuales seguimos trabajando el día de hoy. La intención entonces será retomar estas plumas. Yo no quisiera decir que recuperarlas, porque ciertamente su calidad y su importancia nos dice que nunca se han perdido, pero sí el poder replantearlas nuevamente. En ese sentido, hemos decidido iniciar con uno de los constitucionalistas más importantes de México en el siglo XIX, que es justamente don Mariano Otero. Quisiera dar algunos datos biográficos muy breves. Don Mariano Otero nace en Jalisco en 1817 y muere en la Ciudad de México en 1850. Si los cálculos no me fallan, a la proverbial edad de 33 años. Ujú. En esta vida tan corta, tuvo una serie de acciones, de trabajos, de puestos y sobre todo de una importancia que no se compadece con la juventud a la que murió. Fue abogado, fue diputado, fue constituyente en 2 ocasiones, fue senador, periodista en esa época del brillo del periodismo mexicano, en periódicos como El Siglo XIX, El Gallo Pitagórico, participante ya decía yo, en 2 congresos constituyentes, autor de diversos textos, entre los que destacan, por ejemplo, el ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, alcalde de la Ciudad de México y autor de votos particulares en los congresos que integró, que desde luego tienen una gran importancia. Para nuestro auditorio, podrá ser muy fácil aquilatar el peso que ha tenido la figura con la que iniciamos el día de hoy, si simplemente recordamos su presencia literalmente física mediante una escultura en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Rafael, este personaje nacido en los albores del México independiente o de la lucha independentista, este personaje que convive históricamente en una época donde lo mismo se topaba en las calles de la Ciudad de México con don Lucas Alamán que con las grandes figuras del primer liberalismo, por ejemplo, Servando Teresa de Mier, a quien tú me corregirás, pero creo que no le gustaba que le dijeran fray. No, no quería ser fraile, ¿verdad? Sí. No, ¿verdad? Sí. Eh, Según él, obtuvo, perdón por el excursus, mi querido Octavio, pero que obtuvo la secularización cuando pasó por Roma y convenció, dice el padre Mier, al Papa de nombrarlo no solo ex dominico, sino protonotario apostólico y confesor de su santidad. Bueno, pues son las cosas que tenía el proverbial padre Mier, pero bueno, estamos hablando hoy de un tapatío ilustre, no de un regiomontano, aunque me das lugar a, a esas anécdotas tan interesantes de nuestro increíble Fray Servando, como dijo Alfonso Junco, ¿no? Es increíble pensar cuántas veces estas figuras se topaban en las Ujú. calles del centro de la Ciudad de México, donde seguramente muchas y muchos hemos circulado. ¿Cómo era este México en el que se desarrollaba la carrera política de este joven meteoro de don Mariano Otero? Pues, una cosa que creo que es muy interesante, mi querido Octavio, es ver que, pues, es un hombre que hace la capital, ¿no? O sea, la trayectoria, fulgurante de Otero, pues, es la de un hombre que muy tempranamente se destaca
en su natal Nueva Galicia, ¿no? En el que ya empieza a ser el estado de Jalisco. Es un universitario, pues de los primeros que tuvo la Universidad de Guadalajara, fundada en 1791, eh, que fue también el alma mater de otro muy inquieto sacerdote y muy importante constituyente mexicano, norteño más bien, el saltillense Miguel Ramos Arizpe. Pero Otero, pues a pesar de que pudo haber tenido una carrera muy exitosa en Jalisco y seguramente habría llegado a ser gobernador del estado, etcétera, ¿no? Fue cercano a las grandes figuras jaliscienses del momento, como narra Guillermo Prieto, ¿no? De hecho, miraba a lo lejos, pero miraba al famoso Prisciliano Sánchez y el sentido federalista, pues nunca lo perdió realmente, don Mariano, aunque fuera un liberal moderado. El hecho es que logra llegar a los congresos centrales, pues a una edad muy corta. De por sí siempre tuvo una edad muy corta, porque como tú dices, murió a la edad de Cristo, a los 33 años, pues no le dio tiempo más que ahora sí que como a Pancho López, de vivir fulgurantemente, ¿no? Y eso tiene importancia porque es una de las tragedias que ha vivido nuestro país, ¿no? Sabemos que José Emilio Pacheco se refirió a las tres grandes tragedias de la Nueva España, digamos, la clausura del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, la requisa de la Biblioteca de Sor Juana por el obispo Aguiar y Seijas, la expulsión y el silenciamiento de los jesuitas y en particular de Francisco Javier Clavijero, a punto de terminar su fantástica historia antigua de México, que no se pudo publicar en castellano en una primera edición. Bueno, si esas son las tragedias culturales de la Nueva España, yo te diría que hay tragedias tremendas en la vida del México independiente. Desde luego en nuestro asiago siglo XIX, al cual no fue obviamente ajeno Otero, pero una de las tragedias para el Partido Moderado me queda muy claro que fue la prematura muerte de Mariano Otero. Así como en 1853, cuando tenían aparentemente por fin sometido a un orden constitucional o protoconstitucional, si ustedes quieren, al Hércules en Empualteca, ¿no? Al inefable general Antonio López de Santana, don Lucas Alamán y José María Tornel, y mueren pues casi de inmediato, o sea, ya no hubo nada que detuviera al más frívolo Santana que tuvimos, que es el de 1853-54, que es el causante de la revolución de Ayutla, para deponerlo ahora sí definitivamente. Bueno, pues un poquito antes, en 1850, es una tragedia para el Partido Moderado, que de por sí venía de capa caída porque se había dedicado a salvar al país en la más oscura de sus horas, y con toda la incomprensión tanto de liberales puros como de conservadores, me refiero por supuesto a la suscripción del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que le costó tantísimo en términos de prestigio y de salud a figuras señeras del momento como el presidente de la Suprema Corte y presidente ex oficio de la República que firma el tratado, don Manuel de la Peña y Peña, probablemente el mayor jurista del siglo XIX, Autor el de un único, estupendo libro, perdón que te interrumpa, de sí, señor, derecho procesal. sí, un procesalista ilustre, ¿no? Y un ministro de la Corte importantísimo, como ha destacado Javier Mijangos, perdón, Pablo Mijangos en su historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Bueno, o José Joaquín de Herrera, de quien fue ministro de Relaciones el propio Otero, y desde luego la muerte de Mariano Otero, que era, digamos, el que había leído un poquito mejor que los demás Alexis de Tocqueville, un poquito nada más, porque tampoco fue absolutamente cabal su lectura, pero lo había leído mejor, desde luego, que Rejón, que no era abogado, entonces entendía algunas cosas y otras no las entendía cabalmente. El propio Tocqueville se equivocó, como tú sabes mejor que nadie, a la hora de analizar la Judicial Review famosa de los Estados Unidos, ¿no? Se dejó ir con la finta de que no tenía efectos generales y Otero cayó en la misma, en el mismo error de no acercarse a la sentencia Marbury versus Madison, pero yo estoy convencido de que si hubiera vivido 34, 35, 40 años, o déjame hablar ya un poquito como una persona más madura, 45 o 50 años, habría terminado de completar sus lecturas. Dice Aguilar Rivera, y creo que dice muy bien cuando trata de las omisiones del corazón y de la recepción de Tocqueville en México, que uno de los problemas fue que nada más leímos el primer tomo de La democracia en América. Rejón, Otero,
los propios constituyentes del 57, Ramírez, Arriaga, Olvera, solamente leyeron el primer tomo que se publicó en París en 1835. No así el segundo, que es un tratado sociológico y antropológico muy, muy interesante sobre una república racista. Es el Tocqueville más crítico con lo que vio en los Estados Unidos. Y en cambio nosotros nos quedamos con esta idea que repetimos una y otra vez en los cursos de constitucional, de que los jueces, caso por caso y a golpe de jurisprudencia, van bondeando el orden jurídico y que eso justifica la mal llamada fórmula Otero. Y digo mal llamada porque en realidad ya estaba el principio de relatividad de las sentencias de amparo contemplado en las líneas generales del juicio de amparo yucateco que delineó Rejón, que no era abogado, insisto, en una constitución de un Estado que no tenía por qué tener una constitución porque no éramos una federación en 1840 y 41, pero que, bueno, pues así se dieron las cosas, curiosamente, e impactaron en lo que después sería la mexicanización del juicio de amparo, que es así, de la mano de un jovencísimo Mariano Otero, se dio en el año 47. Bueno, repito, una gran tragedia para el Partido Moderado, la muerte prematura de alguien que estaba llamado a ser innegablemente su líder, porque la generación del general Anaya, la generación del presidente José Joaquín de Herrera, la generación de Mariano Arista, la generación desde luego de Manuel de la Peña y Peña, es la generación anterior a, a la de Otero. Otero estaba llamado a recoger los bártulos que habían quedado de este país después del tremendo trauma del 47-48 y pues no pudo porque viviría escasamente un par de años más, después de que, por cierto, se opuso a la suscripción del Tratado de Guadalupe Hidalgo, y siendo ministro de Relaciones Exteriores del presidente Herrera, muere. Muere en un momento pésimo porque muy poquito después iba a regresar a la República don Antonio López de Santana y el resto es historia, ¿no? Ya la conocemos. Quizá hubiéramos tenido la opción de un partido moderado que se hubiera opuesto lo mismo a los conservadores rancios que a los liberales puros, y en una de esas habría tenido una destacadísima actuación en el constituyente del 57 y en la expedición de las leyes de reforma, y en una de esas, no me gusta demasiado la historia contrafactual, pero en una de esas, en lugar del ministro de Justicia Juárez, si hubiéramos tenido al ministro de Justicia Otero durante la presidencia del general Álvarez, nos hubiéramos ahorrado la guerra de reforma. ¿Quién sabe? Nunca, nunca lo podremos saber. Pero es una hipótesis muy interesante y que suena además posible. Ujú. ¿Qué significaba ser un liberal moderado? Bueno, un liberal moderado, primero que nada, como tú citabas muy bien a Fray Servando al principio de esta charla, pues creía que había más de un tipo de federarse, dice Mier en el El- un famoso discurso de las profecías. No solo tenemos que tener una federación al estilo estadounidense, hay más de una forma de federarse, podemos ser mucho más razonables en nuestras maneras de federarnos. Tú llámale libres y soberanos a esos bichos y vas a ver lo que va a quedar. Es más o menos lo que está diciendo en 1823, diciembre de 1823, con pocos días de distancia respecto del famoso discurso del destino manifiesto del presidente Monroe. Eh, Van a quedar de dos sopas, la simulación o la desmembración, con esa federación que le endulza los oídos a los estados llamándolos libres y soberanos, ni siquiera sometidos a un pacto federal. Los liberales moderados, Otero entre ellos, cuando lo fue, porque a veces fue un federalista puro, rancio, eh, digamos, no edulcorado, pero después, claramente, ya en el constituyente del 47 se modera. El asunto es que buscan una federación razonable, mucho más circunstanciada, mucho más apegada a la coyuntura mexicana, a la forma de ser del mexicano, que desde luego, como lo vio muy bien también Tocqueville, Tocqueville lo dice en La democracia en América, aunque no alcanza a llegar, como también ha sabido ver Aguilar Rivera en sus cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, que es un ejercicio de imaginación verdaderamente apasionante, aunque no estuvo aquí, Tocqueville no estuvo muy, muy bien medidos, ¿no? La federación de los Estados Unidos no va a funcionar en México y tampoco va a funcionar en las repúblicas de la América del Sur. No le faltaba razón. Otero en ese sentido es un moderado y sabe que hay que controlar la constitucionalidad.
¿Qué te voy a enseñar yo a ti de eso? Que eres un experto más allá de cualquier cosa que yo pueda decir, pero lo interesante es que es uno de los pocos que tiene, Rejón es el otro, la claridad en torno a la necesidad de proteger, de salvaguardar, de controlar la regularidad de los actos del poder público, la regularidad constitucional y sobre todos estos actos, de los actos del legislador. Expulsar los actos que se consideren inconstitucionales. En este sentido, de la mala lectura de Tocqueville, pero es el más perceptivo, Otero. Y eso es obviamente una idea moderada, por no decir que es una idea conservadora. No nos gusta la palabrita conservador, ya sabemos, no voy a meter en ese lío, pero es finalmente un disgusto ideológico, Octavio, salvo que tú me corrijas. Porque Cuando, pues, de lo que se trata es de conservar un orden constitucional, ¿no? Si no le hubiéramos puesto en 1836 Supremo Poder Conservador, sino Supremo Tribunal Nacional, al famoso órgano, de mí te acuerdas que hoy estaríamos haciendo brindis porque fuimos los inventores de los tribunales constitucionales, ¿verdad? Ujú. Y es muy interesante, como narra muy bien David Pantoja y Catherine Andrews y desde luego Pablo Mijangos ya citado, es muy interesante ver quiénes fueron los que se opusieron al Supremo Poder Conservador. Cuando Otero era, pues, ya no un niño de brazos, pero pues prácticamente un niño, en 1836, ¿no? Se oponen en primerísimo término los generales Anastasio Bustamante y Antonio López de Santana, sí, los presidentes, y se oponen los militares. ¿Por qué? Por la alianza que tenían para controlar la regularidad constitucional de los actos de ejecutivos y legislativos, también, ¿por qué no decirlo?, de los departamentos, porque era una república central, de los de las localidades, se oponen por la alianza que tenía el Supremo Poder Conservador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 4 temas muy interesantes: la violación flagrante a la libertad de expresión, los impuestos no proporcionales, ujú, y un decreto ridículo de la época santanista, en donde de plano, contra el texto expreso de la Constitución del 36, Santana, el presidente de la República, llama a no obedecer por ningún motivo al Supremo Poder Conservador. ¿En qué tema? El cuarto, el muy espinoso cuarto tema que ha llegado hasta nosotros, que es el tema del fuero militar. Ujú. Es el tema de Rosendo Radilla, nada más que 150 años antes, ¿no? Es increíble. La verdad es que los moderados buscaban la conservación del orden jurídico. Allí está el voto particular de Mariano Otero, pero también de Octaviano Muñoz Ledo y de Juan José Espinosa de los Monteros. Por más señas, el que hace 200 años redactó el Acta de Independencia de este país, ¿no? Así de moderado lo queremos, ¿no? Juan José Espinosa de los Monteros, como minoría de la Comisión de Constitución en el abortado constituyente del 42, que también ha trabajado Cecilia Noriega, dan lugar a todo un mecanismo de control de la regularidad constitucional que sí tenía algo parecido al juicio de garantías y al juicio de amparo, pero que iba mucho más allá, con controversias, acciones, efectos generales de la protección del orden constitucional, que a veces intervenían también los congresos, ¿no? Un federalismo, insisto, matizado y moderado, y que abortó con el golpe de Huejotzingo de la mano del siempre presente Antonio López de Santana, que por cierto le costó eso cárcel de 40 días, pero cárcel al fin, una calentadita, como se dice ahora, al mismísimo Mariano Otero, ¿no? Que, entonces también conoció la cárcel. Cuando hablabas de esta mala lectura de Tocqueville, me acordé de una opinión de Ricardo Piglia sobre Borges, ¿no? Cuando dice, porque Borges reconoce que leía cuestiones, por ejemplo, de teología, ujú, y Piglia dice que Borges era un mal lector porque no las leía con, y el Borges mismo lo decía, ¿no? Con la seriedad de la teología, sino lo tomaba como ficción. sí, decía que era Y una rama de la literatura fantástica, ¿no? Decía Borges. exactamente, pero Ujú, a veces pareciera que las malas lecturas pueden surgir buenas ideas. Y algo que nos vas dejando muy claro en tu plática es que parece que el tema constante de Mariano Otero es el tema de los límites al poder. Mientras pareciera que para otros el tema es cómo nos hacemos del poder para hacer realidad un cierto proyecto determinado, pareciera que el tema de Mariano Otero es cómo conseguimos que el poder
esté limitado, que el poder no se sobrepase de manera que pisotee los derechos de las personas. Me parece que por ahí va, pareciera que por ahí va el tema constante de Otero, y no sé si esto un poco lo lleva, esta lógica consecuencialista que estaba siguiendo, lo lleva a que puede ser su momento de brillo, ¿no? En el constituyente del 46-47. Definitivamente, ¿no? Yo creo que Otero tiene esa clarividencia del enfant terrible, si me dejas ponerlo así, ¿no? Pues es Claro, un claro. jovenazo en un mundo de hombres, de abogados maduros que habían litigado, incluso muchos de ellos habían sido abogados de la Real Audiencia de México, que le daban clases seguramente, no soportaban la tentación de hablarle ex cátedra, pero pues este muchacho había nacido en 1817, ¿no? Cierto que le tocan 3 añitos o 4 añitos de pertenencia a la monarquía española, pero nada más. Para él eso era un menos que un recuerdo, ¿no? En cambio, lo que sí tenía bien claro Otero era lo que había pasado en sus años formativos con México y cómo el país iba a la deriva. Esto está clarísimo en ese documento brillante de un joven brillantísimo que es el ensayo sobre la cuestión social y política de México, ¿no? Que escribe precisamente en el año 42, se va a integrar como diputado constituyente al abortado Congreso que ya mencionamos, va a aprender ahí mucho. Es evidente que Rejón tuvo y la Constitución de Yucatán tuvo mucha influencia en su pensamiento y como bien señalas, es el año 47 con la bota yanqui en el cuello, ¿no? Es decir, en las peores condiciones posibles, cuando se nos ocurre además reunir otro constituyente y restablecer la vigencia de la Constitución Federal del 24 con un acta de reformas, es donde más brilla Otero. Brilla por su lectura de Tocqueville, insistimos, con Aguilar Rivera. Tocqueville se había equivocado y nosotros lo leímos incompleto y equivocadamente, bueno, pues, doble o triple error, ¿no? Pero en fin, qué bueno, de alguna forma, como el burro que tocó la flauta, ¿verdad? Qué bueno que por lo menos el error del juicio de amparo no cayó en desuso. Porque si bien es cierto que no iba a tener efectos generales una sentencia que ampara, y en el caso del amparo contra leyes eso es particularmente delicado y no se ha matizado sino hasta hace unos pocos años, también es cierto que muy probablemente, dadas las condiciones, y luego en los gobiernos, no solo de Santana, porque se nos olvida, como si Juárez, Lerdo y Díaz no hubieran sido hombres de poder, ¿verdad? Pero yo quiero ver al chulo que le hubiera plantado a don Benito o a don Porfirio una sentencia de amparo contra leyes con efectos generales, ¿eh? En una de No, esas, bueno, como decía el ministro Tena Ramírez, michoacano tenía que ser, ¿verdad? No se salva el juicio de amparo, ¿no, Octavio? En una de esas. Evidentemente, todo lo que agitaba la República Mexicana, como supo ver Otero en su ensayo, era una agitación que provenía de un pésimo entendimiento del orden constitucional. Y hacia allá está yendo Otero. Ahora, también es cierto que no nos fijamos en los instrumentos con efectos generales que Otero plantea para el control de la regularidad constitucional. Y no nos fijamos porque no los puso en el acta de reformas asignados al Poder Judicial. Ujú. El amparo tuvo esa fortuna y por eso la justicia de la Unión es la que nos ampara. Eh, no, mecanismos que tenían efectos generales, para no caer en el error en que habían incurrido los centralistas del 36 con su supremo poder conservador, se los asigna Otero a las asambleas legislativas. Bien fuera las legislaturas de los estados respecto de actos legislativos federales o bien de actos de los ejecutivos locales, o bien fuera la legislatura federal respecto, incluido el Senado, porque todavía teníamos Senado entonces, respecto de los actos legislativos eh, de las localidades o bien de la conducta de la administración pública federal, centralizada, del Ejecutivo de la Unión. Bueno, si eso hubiera funcionado, otro gallo nos canta, ¿no? Tal vez. Es más, ¿qué hubiera pasado si el mecanismo que hoy llamaríamos de acción de inconstitucionalidad que promovieron en la Corte, ya otra vez con don Manuel de la Peña y Peña presidiéndola, en la Corte en 1848, un grupo de diputados inquietos entre los que estaba Otero, qué hubiera pasado si hubiera funcionado
el mecanismo de control constitucional con efectos generales, es decir, antifórmula Otero, contra el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Recordemos que la Corte de la Peña, que además ha de haber dicho, bueno, ya les resolví como pude el lío en el que estábamos, ha sobrevivido la República, quién sabe cómo, ¿no? Convencí al comisionado Trist de que firmara esto. Se nos olvida también, pero el comisionado Trist regresó vejado por el infame presidente Polk a la vuelta de su comisión en México porque no había conseguido llevarse mucho más. ¿eh? Trist fue un buen amigo de México y dijo, no, esto sí está muy pasado, ¿no? Nieto político como era de Thomas Jefferson y sin embargo se supo sobreponer a las ambiciones del infame, del también infame Partido de los Demócratas del Sur, el famoso partido de Andrew Jackson y de James Polk. Bueno, pues Trist fue el gran aliado de la Peña en salvar a este país. Y viene la impugnación de los diputados por la vía de acción de inconstitucionalidad contra el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y lo más que le quedó a ese brillante jurista que fue y procesalista, como has recordado, don Manuel de la Peña y Peña, fue decir, no cabe impugnar un tratado internacional porque eso no es una ley general en los términos en que lo entiende el Acta de Reformas. Un argumento falaz, pero si no se hubiera fallado así, muy probablemente la guerra con los Estados Unidos habría tenido que reiniciarse, con consecuencias, bueno, pues quizá ya terminantes para la existencia misma de nuestro país. La sentencia de amparo, la primera sentencia de amparo famosísima que todos conocemos, que dictó el juez Pedro Sámano, precisamente también tuvo que ver con la guerra contra los Estados Unidos, con la Mexican War, como le llaman los gringos, ¿no? Porque fue la sentencia que amparó a los guerrilleros en contra de los en contra del ostracismo y el exilio a que los había condenado el gobernador de San Luis, ¿no? O sea, cosa curiosa, esa figura del amparo que no había sido reglamentada y que solamente se atrevió a aplicar directamente del texto del Acta de Reformas el juez Sámano, tuvo que ver con un reconocimiento de derechos fundamentales, de garantías a los guerrilleros contra el ejército invasor de los Estados Unidos y que también se habían levantado en armas contra la aprobación del Tratado de Guadalupe Hidalgo. O sea que pues todo era eso, y ya que me preguntabas de los moderados, pues es una generación, la de Mariano Otero, que está innegablemente traumatizada por la guerra de Texas, por la pérdida primero de Centroamérica, por la guerra de Texas y por la guerra con los Estados Unidos y la suscripción del tratado, que nos costó, pues como sabemos, todos los territorios de Allende el Bravo. Si este trauma lo tenían, es evidente que tenían que encontrar o tratar de encontrar soluciones. Hay dos personajes fundamentales para ello. Uno es Luis G. Cuevas, que escribe su Porvenir de México, apenas perdida la guerra con los estadounidenses, y que curiosamente, a pesar de ser un pensador muy destacado, no se fija en el tema del control de la regularidad constitucional, y el otro es Mariano Otero, que ya había escrito su ensayo paradigmático, que estaba muy preocupado también por la situación de las cárceles, de la situación de los presos, y que estaba convencido de que las arbitrariedades, no solo del general Santana, sino en general de la clase política, tenían que ser controladas por la vía de un juicio constitucional. Si le hubiéramos hecho más caso a las acciones de inconstitucionalidad con efectos generales, a los mecanismos de control parlamentario de la constitucionalidad que preveía Otero, que al juicio de amparo y a sus límites en cuanto al principio de relatividad, pues tal vez esos años que van de 1847 a 1857 no hubieran sido tan aciagos para la República, pero fueron un auténtico desastre. Y Otero, pues participó en lo que pudo participar, porque luego enfermó de cólera pues nos quedamos sin el ilustre ministro de Relaciones de Herrera. Me preguntabas que por qué moderado. Pues entre otras cosas, don Mariano Otero recibió la orden de Piana en grado de Gran Cruz del mismísimo pontífice Pío IX, el famoso Pío IX, aquel enemigo terrible de los liberales. Pero ¿cómo un liberal mexicano recibe esto? Sí,
Lo que pasa es que Otero había tenido una importantísima actuación durante el gobierno del presidente Herrera para firmar por fin el famoso concordato. Y Pío IX, que había sido nuncio apostólico en Chile, conocía muy bien las condiciones de la América Latina. Y entonces eh, se, se, se solaza en lograr por fin un acuerdo, que era un pleito que venía desde épocas de Iturbide, apenas obtenía la independencia, se solaza en el fin haber logrado un acuerdo con la República Mexicana y condecora a Otero porque fue el joven artífice de este acuerdo. Esos son los moderados. ¿Qué va a pasar después? Pues ya sabemos lo que va a pasar después, qué concordato, ni qué moderación, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Y una época también donde los jóvenes se hacían de espacios rápidamente, bueno, los que fueran arrojados intelectualmente o en temas de valor, ¿no? Estoy pensando en el joven Macabeo, ¿no? En Miramón, Bueno, que si sí, no me imagínate. equivoco es presidente conservador a los 27 años, ¿no? Sí, señor, el presidente más joven que ha tenido este país, ¿no? Por ahí En, digo yo un chiste un poquito de mal gusto si tú quieres, pero no me resisto a contártelo. Este país tiene tan mala suerte que los dos mejores presidentes que ha tenido los tuvo al mismo tiempo, ¿no? Juárez y Miramón, en fin. Ujú. Y se odiaban en, los dos con idéntica buena fe, como dijo hace 100 años don Ramón López Velarde, ¿no? hay un santuario muy conocido en Querétaro, el Santuario de la Virgen del Pueblito, que tiene un pequeño museo pocas veces abierto, pero cuando lo abren, encuentra uno que está la banda de seda blanca y azul que Miramón le otorgó como general a la Virgen. Y se encuentra ahí todavía esta banda y cuando abren el museo, posible visitarlo. Mira, Y yo mira. quisiera concluir, Rafael, preguntando lo siguiente. Ahí estudiabas tú, ¿no? Perdón por por el paréntesis otra vez, pero yo me imagino que haber sido padrísimo estudiar y dar clases como tú has hecho, mi querido Octavio, ahí a un ladito del Cerro de las Campanas, ¿no? Y De, 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 poder de, visitar el lugar donde fue fusilado Miramón, porque siempre se dice de Maximiliano y está la capilla austriaca, pero pues ahí están Miramón y tu paisano Mejía, ¿no? Ujú, Es correcto, y las fotografías también, por ejemplo, del cadáver de Mejía y la historia de su viuda ujú. juntando dinero para poder enterrarlo, ¿no? Hay muchas historias ahí y desde luego tiene, claro, claro que sí, una carga interesante. A veces desde el salón que me tocaba dar clases podía voltear y ver al Juárez triunfante, observarnos mientras tomábamos o mientras dábamos clase, ¿no? Esta Qué estatua de envidia, Juárez que está en la parte de arriba del Cerro de las Campanas. qué envidia. En cambio, yo luego te cuento lo que veo eh, desde el salón de clases. En fin. Bueno, nada más para decir que quizá nos hubiéramos ahorrado esa guerra fratricida terrible y luego la guerra de la intervención francesa si Otero no hubiera muerto a los 33 años, ¿no? Y en ese sentido, Rafael, ¿qué nos dice hoy, 2021, la vida de alguien que vivió hace muchos años, que nada más vivió 33 años y que parece haber vivido un México tan distinto al que nosotros vivimos? ¿Por qué el día de hoy vale la pena regresar a Otero? Oye, ¿y qué tal que además de las grandes 4 estatuas, como decía don Manuel Herrera y Lazo, falta la cuarta estatua, pues ya está la cuarta estatua en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Solamente uno de ellos, de los homenajeados, fue ministro de la Corte, ¿no? Que es Ignacio Vallarta. Pero Otero, Rejón y Rabasa no llegaron nunca a la máxima magistratura de justicia en nuestro país. ¿Y qué nos dicen? Pues nos dicen muchísimo más que la inmensa mayoría de quienes han sido ministros de la Corte, ¿no? La obra de Otero, ni qué decir la obra de Rabasa, la obra de Rejón, sobre todo desde el punto de vista legislativo, nos dice mucho de la convicción en torno a la integralidad y a la enorme complejidad de los problemas de este país. Tenemos la pésima costumbre, los abogados y los constitucionalistas, de creer que este es un asunto nada más de dónde colocas la cosa, el cuarto de máquinas famoso, ¿no? Pongo aquí esto, pongo este incentivo aquí y resolví el problema. Otero, este ensayo que es una maravilla, como también por venir de México, como también los escritos de José Fernando Ramírez, el otro gran integrante del Partido Moderado,
Otero tiene clara la integralidad y la enorme complejidad, cómo está integrado de muchas cosas el problema de México. Poco tiempo después diría don Antonio Caso que es un arcano e inaccesible problema de amor, el problema de nuestra patria. Bueno, Otero, digamos de manera menos poética, pero se da cuenta. El estado de las cárceles, como decía John, ¿no? El estado o la situación de lo que hoy llamaríamos distribución del ingreso, las enormes masas de seres humanos que están absolutamente privados de acceso a los beneficios de una cultura y del desarrollo profesional, ¿no? La propia situación de la mujer que toca en su disertación Otero y desde luego la cuestión constitucional. O sea, ¿cuándo vamos a ser un país serio si no respetamos el orden fundamental de la República? No es un tema, como hemos visto siempre o querido ver, de Antonio López de Santana, no es un tema de un solo hombre, como decía el famoso libro de don Enrique González Pedrero. Es que sí, Santana, y quizás Santana es la mayor expresión del problema, pero yo te diría que está Paredes, que está Bustamante, Justamente, claro. que está el propio Salas, ¿no? Es decir, una serie de presidentes de la República que actuaban como actuaban porque los incentivos estaban colocados para actuar así. Y porque no funcionaba la federación, pero tampoco funcionaban los mecanismos centrales. Y porque no teníamos mecanismos de control constitucional real. Y porque, a despecho de la sentencia que dictó el juez Sámano en el 48, no hubo en realidad ejercicio del juicio de amparo, sino hasta la primera ley reglamentaria del juicio de amparo, que ya fue después del constituyente del 57, bueno, de la caída de Santana, del plan de Ayutla, del constituyente del 57, de la guerra de reforma, de la guerra de la intervención francesa, de la muerte de Maximiliano Miramón y Mejía. Es decir, todavía pasaron 2 años de la llegada del presidente Juárez a la capital del país para que por fin tuviéramos la famosa ley reglamentaria del 69 y el caso Miguel Vega, nuestro Marbury versus Madison. Entonces, ¿qué nos dice Otero? Pues Otero nos dice que sin juicio constitucional, pues este país no podía jalar. Y bueno, dígase lo que se diga del juicio de amparo y critiquémoslo, para eso estamos, todo lo que queramos, pero al país le cambió la cara, ¿eh? No cabe la menor duda. Mi querido Octavio, tú y yo lo hemos discutido alguna vez. ¿Te imaginas el porfiriato sin juicio de amparo? El porfiriato sin la Corte Vallarta, se le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Nada más de pensarlo. El huertismo, la revolución, la posrevolución sin juicio de amparo. Yo me resisto mucho a eso que decía don Pablo González Casanova de que la democracia en México, ¿no? Parafraseando a Tocqueville. Bueno, sí, no hay democracia pura y dura electoral, pero lo que sí tenemos es el juicio de amparo. Pero en algo le asistía la razón a don Pablo González Casanova, ¿no? En una de esas, eso nos evitó ser una de estas terribles, atrabiliarias tiranías de Centroamérica o del Caribe o del Cono Sur, ¿verdad? Y ahí está el juicio de amparo con todas sus limitaciones. Ujú. Como decía el maestro Gómez Morín, son armas débiles, quizá, pero no tenemos otras. Y en una de esas, en nuestras circunstancias, tampoco las hay mejores, ¿verdad? Eso es lo que para mí Otero representa, ¿no? Aparte de este espíritu de moderación, de lo que después, poco tiempo después, diría don Melchor Ocampo, es hablándonos y no matándonos como habremos de entendernos, ¿no? Eso Otero lo tenía clarísimo. Otero no se mete en los líos de revoluciones sazonadas y motines, es un creador de instituciones. ¿Le salió bien, mal o regular? Pues ahí está el juicio de amparo. Juzgue, juzguemos nosotros, ¿no? Es un creador de instituciones, yo me quedaría con esa frase, en un momento donde parecía que más bien se trataba para algunos del quítate tú para ponerme yo, y otros de meramente un programa, meramente es un decir, un programa ideológico. Rafael, pues muchas gracias por compartir con este auditorio tus conocimientos sobre el personaje y la época. Creo que cumplimos el objetivo de quedarnos con la intención de irnos a las fuentes, que además tú ya fuiste citando a lo largo de la exposición. Muchas gracias por tu Y también era un generosidad. tipo Sí. divertido, ¿eh? Tampoco crean que era tan aburrido como yo lo expuse, ¿eh? No, no, de ninguna manera, Se no, agarra ahí a trancazos con el embajador de Francia, pertenecía al Ateneo Literario de México, es decir, tuvo su vida juvenil, no te creas que no,
y su amor conyugal, que es una cosa enternecedora. Don Guillermo Prieto lo narra muy bien. ¿Sí? Hay que acercarse a Otero, como tú dices. Hay que acercarse a Otero. Ahorita que decías a Guillermo Prieto, me quedé pensando en sus viajes de orden suprema, ¿no? Cuando lo es víctima también del ostracismo. Rafael, pues muchas gracias y ¿Eh? sobre todo a todas y a todos, a nombre de las magistraturas de sala superior, desde luego de la Escuela Judicial Electoral, les agradecemos mucho su participación, su presencia en esta primera transmisión, invitarles a la siguiente en la que vamos a seguir retomando figuras del constitucionalismo mexicano, de la ciencia política mexicana, que vale la pena siempre tener presente. Muchas gracias y muy buena tarde a todos.